leamos una porción de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 14, 15 y 16. Dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera: Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera esta gente. Y los hirió con ceguera, y conforme a la petición de Eliseo. Oremos en esta hora. Amado Jesús, tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. Señor, solamente te pido que tu Espíritu Santo tome mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Usa, Señor, a tu siervo como instrumento, Señor, para traer este mensaje en esta hora, Señor. Dios mío, queremos, Señor, de que tu palabra, Señor, tenga, Señor, y sea una semilla en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra quede, Señor, impresa y plasmada en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Úsame, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tengan la gentileza, mis hermanos, de tomar sus asientos. Y le he puesto por título, es ver el propósito de Dios. Esto que estaba sucediendo acá en este momento, Eliseo estaba en un problema, porque antes de este momento el rey de Israel estaba siendo sitiado por los sirios, estaba siendo amenazado por los sirios. Entonces los sirios venían y se iban por este lugar a hacerle como una emboscada al rey de Israel, y venía Dios y le mostraba a Eliseo dónde estaban los sirios, y le decía el profeta, le decía al rey de Israel: no te vayas por allá, porque ahí están los sirios. Y venía el rey de Israel y obedecía y se apartaba. Entonces eso lo hizo por repetidas veces, y el rey de Siria dijo: ¿qué está pasando? Tengo un espía aquí porque conocen todas nuestras estrategias. Y se levantó un siervo del rey de los sirios y le dice: no, mi rey, es que ahí tienen a Eliseo. Ese es un duro, ¿sabe? Ese tiene un contacto directo con un Dios, y cuando usted vaya le va a decir. Y el rey, ¿qué dijo? Vamos a matar a Eliseo entonces. Y por eso llega esta historia donde se le presenta, porque el rey de los sirios estaba queriendo atacar al pueblo de Israel, pero no podía. Entonces dijo: bueno, vamos a atacar entonces al que me está causando problemas. Movió un ejército para matar a un profeta. Y sin embargo, cuenta la historia previa a esto, que dice que estaba allí Eliseo con los profetas y le dice: mire, ahí viene el que me va a querer matar, no lo dejes entrar. Pero resulta ser que el rey de Siria dijo: vamos a acabar con ese hombre. Y lo sitiaron. Y yo le digo algo, yo no sé cuáles son los nervios de acero de Eliseo. Sitiado todo el lugar, me imagino su pobre carpita ahí, su casita ahí donde estaba Eliseo, rodeada de un ejército para matarlo. Cuando el siervo de Eliseo vio esto, no, por eso que dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
yo de verdad que en el lugar del siervo de Eliseo también me hubiese desesperado. Porque era un ejército que venía y Eliseo sabía que era por lo que él estaba haciendo. A Eliseo no lo estaban persiguiendo porque se había metido, que había sacado fiado una tele y no la pagó o que otra cosa. No, él estaba siendo perseguido a muerte por hacerle caso a Dios. Pero este muchacho, este siervo del profeta, fue el ejército del enemigo. Yo no sé qué lentes estaba usando Eliseo, que vamos a tener que irlos a comprar, porque él veía con más claridad el ejército de Dios que el ejército de los sirios. Porque el ejército de Dios estaba en un nivel que el siervo del profeta no lo alcanzaba a ver. Y por eso el profeta tuvo que orar a Dios: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y el ejército siempre estuvo ahí. El ejército de Dios estuvo allí. Lo que pasa es que el siervo del profeta no alcanzaba a verlo. Dios en nosotros actúa siempre así. Él siempre está allí. Leemos la escritura que dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Pero cuando nos viene el problema, pareciese que no pudiéramos ver esa promesa en nuestras vidas. Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que está sobre todo. El salmista dijo en el Salmo 103:19, dijo: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tenemos un rey que domina sobre todos. Los sirios tenían un rey poderoso, sí es verdad, pero Eliseo estaba claro que estaba sirviendo a un rey y que tiene un reino que domina sobre todos. Y a veces nosotros nos extraviamos en la gramática cuando leemos. Si dice que tenemos un rey que domina sobre todos, es decir, que no hay nadie que sea superior a él. Entonces eso lo tenemos que tener así como presente en nuestras vidas, porque Dios siempre, cuando hace algo con cada uno de nosotros, es con un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, es decir, Él tiene un propósito para su reino. Él tiene un plan de salvación establecido con todos sus lineamientos, con todas sus normas, con todo. Lo tiene establecido, pero quienes lo ejecutamos somos nosotros. Cada uno de nosotros somos esos instrumentos por donde a través de nosotros Dios se ejecuta su plan. Entonces, cuando Dios nos usa, de repente, no, que ya me invitaron a predicar y lancé un tremendo mensaje. Qué bueno que el Señor me usó poderosamente. Nos encanta así. Pero yo he visto a Dios usándonos de otra manera. De repente nos llega una enfermedad y nos hace enfrentarnos a un médico que puede ser ateo. Cuando mi esposa le operaron de la pierna, al doctor que la operó, le llevó un vasito con un versículo bíblico. Y el doctor lo miraba y nunca me habían regalado algo así. Un doctor. ¿Qué regalo le puede faltar a un doctor? Pero él lo leyó en voz alta ahí con nosotros. Muchas veces Dios nos usa en una manera que no entendemos, porque a veces creemos de que la manera cuando Dios nos usa es aquella que como que satisface nuestro ego. Pero hay veces que Dios hace que nosotros seamos usados para algo que de repente nosotros no estamos muy contentos por lo que nos toca hacer.
pero es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió huyendo de Egipto, salieron desesperados, pero cuando se vieron acorralados entre el mar y entre los enemigos, el pueblo lo que vio fue el problema. Miró para atrás los enemigos y miró adelante un mar imponente, el mar Rojo, con agua, con todos sus elementos allí. Nosotros de repente vamos para la playa, oye, chévere, a mí me encanta ir para la playa, pero yo me imagino que cuando los israelitas llegaron a esa orilla de la playa no la vieron de la misma manera que la vemos hoy. La vieron como un problema. Lo que nosotros de repente hoy nos parece, oye, lindo ir a la playa, al pueblo de Israel no la vio tan linda ese momento, porque hacia dónde iban a correr. Pero cuando el pueblo de Israel vio un mar con su forma natural de proceder, la ola va y viene, salado, con toda su, que si usted camina más de 100 metros ya el agua ya lo tapa. Pero donde los pueblos de Israel vio un problema, ya Dios había visto un camino. Con la misma agua que era el problema que le estaba allí causando miedo al pueblo de Israel, con esa misma agua formó unos muros que separó e hizo que el pueblo caminara en seco. Entonces, cuando Dios, mira, usted sabe que es interesante que cuando usted y yo vamos a hacer algo, a veces decimos, oye, tengo un plan, tengo un proyecto, quiero que el Señor me apoye en este proyecto. Lo primero que tenemos que estar bien claro es que Dios está de acuerdo. Porque si estamos conscientes que Dios está de acuerdo con lo que el propósito en la que estamos, venga lo que venga. Cuando el Señor le dio las instrucciones a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dijo eso? No era porque le iba a tener fácil. Josué no la iba a tener fácil, porque tenía que ahora enfrentarse a más de 40 reinos para conquistar la tierra. Pero él recibió una instrucción, mira que te mando que te esfuerces. No, pero es que yo no me quiero levantar temprano. No, te mando que te esfuerces. No, que a mí no me gusta caminar, tienes que darle 13 vueltas a Jericó. No, que es que me duelen los pies, da las vueltas a Jericó. A lo mejor hacemos cosas que no nos, pero Dios tenía un propósito. Y cuando nosotros nos entregamos en sus manos, entonces empieza Dios a usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Entonces vemos que todo eso aconteció en ese momento. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué garantía tan poderosa. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo porque Él es bueno. ¿Usted se imagina que alguien le diga a usted, mire, hermano Víctor, visite todas las ciudades de Chile porque aquí le voy a dar una tarjeta de crédito sin límite? No, estoy hecho. Ariana, yo no sé qué haces tú, pero a mí me mandaron a visitar Chile. Mira, hay una garantía, una seguridad. Y por eso Josué no tenía otra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hay una garantía de que Dios está contigo. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Eso es muy importante, no se nos debe olvidar aquello. En el relato de Eliseo podemos pensar que él también pudo haber tenido temor, pudo haber causado alguna situación, algún
algún susto de ver eso allí. Pero en el momento, en ese instante, cuando Eliseo estaba frente a los sirios, ya él había vivido una experiencia con Dios. Él había visto cómo Elías fue arrebatado al cielo. El primer impacto que recibió Eliseo fue ver que su mentor fuera agarrado por unos carros de fuego. Uy, ¿tú qué es, pues? Y seguidamente le dio un manto, ¡pa!, y se abrieron las aguas. ¿Y qué es esto? Y de ahí en adelante Eliseo empezó a caminar, y no solamente eso, sino que vio cómo brotaba sin cesar aceite de la vasija de la viuda. También vio cómo hizo concebir y tener un hijo a la tsunamita que tenía un esposo muy viejo que ya no podía dar hijo, y la tsunamita pudo tener un hijo. Por plan de Dios, este muchacho fallece. Y por la oración de Eliseo, el hijo de la tsunamita resucita. También vemos que estaban un momento los profetas allí reunidos y estaban haciendo la comida, y él llegó ahí y parece que alguien metió una hierba venenosa en la comida y dijeron: hay muerte en la comida. Y Jehová oró, y dijo, Eliseo oró por la comida y quedó comestible. Vio cómo desapareció la lepra de Naamán. Vio cómo hizo flotar un hacha. Es decir, que había visto tantas cosas como Dios había obrado poderosamente en su vida, que no había dudas de que cuando tuvieran los sirios frente a él, Dios iba a hacer algo. Déjeme decirle que Eliseo no tenía un pastor. El mentor se lo había llevado el Señor en un carro de fuego. No tenía, tal vez a lo mejor, un líder de jóvenes, no tenía. Pero usted y yo, incluso Eliseo no tenía Biblia tampoco. Eliseo una Biblia así como la de nosotros no tenía. Yo aquí les nombré como 8 acontecimientos interesantes de las que vivió Eliseo. Pero ¿cuántos acontecimientos hemos visto usted y yo a través de la palabra de Dios? Para nuestra vida, para nuestra fortaleza, para nuestra protección, para cambiar la perspectiva como vemos la obra de Dios. A veces pensamos de que no, que es que vengan al evangelio, que todo va a ser, mire ahí, no, eso no va a pasar nada. Sí va a pasar. Sí va a pasar, pero con la diferencia de que no la vas a pasar solo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso lo debemos de tener claro. Entonces, por eso Eliseo, cuando vio esta situación, dijo: aquí Dios va a hacer algo. Y lo hizo así. Cuando Marta y María perdieron a su hermano, ellos estaban allí muy, muy angustiados. Cuando Marta le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dijo una palabra que yo la aplico para mi vida también. No te he dicho que si creyeres, dice el que cree en mí. Dice, vamos a leer allí en Juan 11:40. Jesús le ha dicho: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo aquí me hago una pregunta: ¿qué vemos nosotros en nuestras vidas? ¿Vemos una tumba
o vemos una resurrección. A veces nosotros, no, ya yo no. Es decir, nosotros nos suicidamos a veces. Nosotros mismos nos descalificamos, nos autodestruimos. No, que el diablo me tiene. No, nosotros mismos, por dejarle cabida, él le damos chance a que nos atormente. No, porque es que yo tengo un amigo que me vive diciendo cosas y me vive ofendiendo. No puede ser más que Dios. Si hay alguien que quiere hacer minimizarte o hacerte de menos, tenemos a un Dios que te dice: tú eres mi hijo. Dice: porque a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que tenemos es que creer en este Dios todopoderoso. Y cualquiera que quiera hacer otra cosa, tenemos que mentalizarnos y ver el propósito de Dios, que aunque nosotros nos vemos unos derrotados, Dios nos ve como sus hijos. Muchas veces encontramos en la Biblia personas que lograron salir adelante en medio de situaciones. Porque Dios para todo ha tenido un propósito, pero todo depende cómo visualizamos la situación. Encontramos a Job. Siempre hablamos de Job. Con todo lo que le sucedió a este hombre, perdió sus bienes, perdió sus hijos. Y él pudo decir en el capítulo 1, verso 21 y 22, y dijo: y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mire lo que sigue diciendo aquí, que es donde yo quiero que nos concentremos, en el verso 22. Dice: y con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A veces nosotros estamos pasando por una situación y le decimos: Señor, ¿pero por qué? Ahí nosotros estamos diciendo: Señor, es que usted no tiene un propósito. Cuando nosotros hacemos esa pregunta, estamos como diciéndole, es como que haciéndole a saber al Señor nuestra situación. Él la sabe. Él la sabe. ¿Usted cree que si los que hemos leído el libro de Job, le iba a decir Job a Dios: Dios mío, ¿sabes qué? Se me murieron mis hijos? Dios sabía. Y todo el mundo pensaba: pero qué cruel es Dios. Humanamente viéndolo, podíamos hasta tener razón. Pero encontramos a un Job que estaba allí defendiendo una causa increíble, defendiendo la grandeza de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Usted sabe cómo se sentiría Satanás después de haber hecho tremendo alboroto al destruir esa familia? Y cuando, vamos a ver cómo reacciona. A nosotros se nos pierde 10 lucas. ¡Oye, la perdí! Y eso era para comprar la harina. Job, le mueren los hijos. Y la esposa le dice: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No puedo hacer eso, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y si Él quiso quitármelo, está bien. Bendito sea el nombre de Dios. Porque él sabía que había un propósito de parte de Dios. Cuando dice: no atribuyó a Dios despropósito alguno, dijo: Dios tiene un propósito con todo esto. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. En Romanos 8:28 dijo Pablo: y sabemos que los que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios acá?
amamos a Dios, todas las cosas, como volvemos con el mismo término, todas las cosas nos ayudan a bien, pero esto es conforme al propósito con que somos llamados. Tenemos que apegarnos al propósito de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por una situación como le pasó a este hombre, a los israelitas cuando salieron de Egipto, viendo el problema, viendo la dificultad, muchas veces a nosotros nos pasa algo similar en cualquier dificultad, que por qué se murió, que por qué no lo tengo, por qué se me perdió, y empezamos a hacer preguntas y resulta que no ha terminado de suceder o de repente darnos la noticia y nosotros ya nos visualizamos. No, ya. Eso es como el que tiene un auto y de repente le escucha un ruidito. Ay, será el cigüeñal del motor. Oye, pero no puedes pensar que es una cosita más pequeña, no. De repente estamos caminando y ay, siento aquí como una cosita, será el corazón, me iré a morir del corazón. Ya va, pero apenas, no sé, siempre estamos pensando en que lo más malo nos va a suceder. Dios siempre tiene un plan. Cuando le digo esto, recuerdo una historia, sucedió, yo no había nacido. Mi mamá iba para el colegio y resulta ser que desde su casa al colegio había que pasar una avenida importante, pues una avenida grande. Hoy día hay una pasarela, en ese tiempo no. Ahorita hay un semáforo, en ese tiempo no había semáforo. Resulta que un camión atropelló a mi mamá. La atropelló y en ese tiempo no había un WhatsApp para mandarle una foto a mi abuela, no, sino que la voz se fue corriendo. Del sitio donde estaba mi abuela eran como 6 o 7 cuadras. Y mi abuela, cuando le dicen atropellaron a Belkis, así se llama mi mamá, mi abuela salió pero desesperadita y corriendo por toda esa calle para llegar al lugar. Y antes de llegar, una señora le dice: usted es la mamá de la niña que estriparon allá. ¿Cómo se vio mi abuela? Mi abuela visualizó un funeral en su casa. Mi abuela o su hija mutilada, es decir, el término, porque no sé si aquí se entiende en Chile cuando dice estripaba, así como nosotros usamos este término para matar las chiripas, las cucarachas, más estripar. Entonces, claro, imagínense, yo no me imagino cuántas cosas pasaron por la mente de mi abuela. Yo que tenía 8 hijos, ahora tengo 7. Ahora yo pensaba en la tarde hacer, no sé, acostarme temprano, ahora tengo que hacer un velorio. Es decir, todas esas cosas pasaron por la mente de mi abuela. Pero mi mamá todavía está viva. Y aquí estoy yo, aquí están mis hijos. Una palabra a nosotros nos puede trastornar, hermano. Nos puede descolocar. Pero así como a Job no le echaron un cuento, una mala información, se la dieron tal como era. Sin embargo, Job incluso sobrepasó a lo natural y Dios tiene un propósito. Cuando Job dijo esa palabra, él no había leído el capítulo 40, no. Y dice: el postrer estado de Job llegó a ser mejor, se duplicaron los bienes, ahora tuvo más hijos. Eso no lo sabía Job, pero él sí sabía que estaba sirviendo a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque Job se sentía: yo soy de Dios, yo le pertenezco a Dios. Y por eso es que vemos en Gálatas 2:20 cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ahí está diciendo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Igualmente dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Pero esta parte no nos gusta mucho. Y si morimos, pues para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Dios y Dios hace con nuestra vida lo que Él le plazca, lo que Él le parezca. Yo vi cuando una persona se me acercó a mí queriendo ser bautizada. Y yo le digo, ¿y cómo llegaste tú acá? No, es porque mi hermana está muy enferma y yo tuve que venir a ayudarla. Y yo le digo, y ahí yo conocí, ella me habló del evangelio, ahora sí tengo la necesidad de ser bautizado. Y yo digo, mira lo que hizo Dios, tuvo que enfermar a tu hermana para que tú te sintieras conmovido y venir a ayudarla. Si tu hermana no hubiese enfermado, tú no hubieses venido. Y él me dijo, ¿verdad que no? Pero ahora hagamos que valga la pena que esa enfermedad, la que está padeciendo mi hermana, valga la pena y tú te salves también. Dios usa de muchas maneras, obra, muchas veces nos tiene que usar hasta de esa forma, porque Él fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos pasamos en nuestras vidas, aunque nos parezca bueno o malo, todo tiene un propósito divino. Yo les cuento que una vez estábamos pasando una situación de escasez muy fuerte en mi casa y le dije a mi esposa, bueno, ándate para que tu mamá y yo me voy para que mi mamá vaya. ¿Qué conseguimos? Cuando mi hijo mayor se levanta y ve que no hay nada, él me lo cuenta, dice que él oró por el refrigerador. Y no es tanto, sino que en esa oración, en ese momento llega alguien a la puerta y nos da una bolsa de comida. Si esa escasez no hubiese sucedido, Misael no hubiese experimentado esa forma gloriosa como Dios se manifiesta. Dios tiene un plan, hermano. Dios para todo tiene un propósito. Cuando yo pensé que salía de Venezuela como derrotado, destruido, que ya yo no valía nada, Dios me trajo a este lugar para mejorar mi ministerio. Incluso mi esposa, que venía con una convalecencia aquí en este lugar, la atendieron y le hicieron el tratamiento efectivo. Cuando yo salí de allá, de repente mis hijos tenían a veces muchos problemas con otros músicos por allá y nos venimos así, y resulta ser que aquí no salen de aquí, porque hay campos. El Señor ha bendecido nuestras vidas. Cuando yo pensé que era para destrucción, Dios me la trajo para ayudarme, para bendecirme. Gloria al Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Es decir, estar muerto es una manera de ver las cosas. Es un panorama. Estar muerto es un panorama. Porque lo mismo que se siente cuando hay una fiesta, no es lo mismo que se siente en un funeral. Cuando uno entra en un funeral no puede venir, mira cómo está. Silencio, que estamos en funeral. Porque el ambiente cambia. Muchas veces nosotros en nuestras vidas hay situaciones que entristecen nuestro entorno. Hay situaciones que cuando a Job lo fueron a visitar los amigos, dice que lo vieron allí postrado. Y duraron una semana sentado mirándolo sin decir nada. Casi que lo estaban velando prácticamente. Pero aquí el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto,
Aunque esté muerto, vivirá. Él puede resucitar un matrimonio muerto, puede hacer vivir un hijo apartado, puede revivir el negocio que esté en quiebra, puede liberar de una adicción, puede hasta sacarte de una depresión. Porque aunque esté muerto, vivirá. Hay que creerle al Señor Jesús. Hay que creerle con todo nuestro ser. Creerle como lo creyó Job. Cuando estaba todo destruido, dice, podemos decir como dijo ese hombre cuando estaba en su angustia. En el Job 19:23 dice algo increíble. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas, que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Él quería que se escribiera esa historia porque era increíble lo que le estaba pasando. Pero mire lo que él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual le veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Podemos estar pasando una situación que nuestro corazón está desfallecido, triste, pero diga con estas palabras que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo dijo en una cárcel, allí encerrado en Roma, encarcelado, dijo la frase que nosotros decimos casi como una canción. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque estaba encarcelado, pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Daniel 3:17 vemos a 3 jóvenes que estaban allí siendo sentenciados a muerte por no doblegarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y él dice: aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Dice: y de tu mano, oh rey. Y si no, a mí me encanta esa palabra cuando dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. No nos vamos a arrodillar ante tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay una convicción en estas personas. Hay un hombre que estaba en una situación en el libro de Esther, un libro que casi no se nombra, pero el pueblo de Israel estaba sentenciado a ser exterminado por Amán. Y Mardoqueo, en medio de esa situación, dijo en Esther 4:14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Él sabía de que algo podía suceder, algo iba a pasar, algo iba a acontecer. Entonces nosotros, cuando estemos pasando por estas situaciones, no debemos de amedrentarnos, no debemos de estar echándonos al suelo, porque eso es lo que el enemigo quiere, vernos arrastrados. Hay muchas expresiones importantes que están allí en la palabra del Señor Jesús, porque todo es como Dios te ve. José se veía en la cárcel, pero Dios veía a un gobernador. Ananías, aquel que mandaron a orar por Pablo, veía a un homicida, veía a un perseguidor de la iglesia. Y el Señor, que veía el hombre que iba a predicar el evangelio a todas esas ciudades de Europa, de Asia, predicando la palabra de Dios, y que iba hasta morir por causa del evangelio. Aunque Ananías veía otra cosa, Dios tenía otro plan. Elcana veía en Ana una mujer estéril, y Dios veía a Ana como la madre de un gran profeta, Samuel. Entonces Dios cambia. Dios tiene el poder de hacer que los propósitos se cumplan en nuestras vidas, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. En Jericó vio a Rahab como una ramera, mas Dios la vio a esa mujer
como esa mujer de fe que iba a proteger a los enviados por Josué para conquistar a Jericó. Entonces no es como te vean los demás, no es como me vea yo, porque también vemos a uno aquí. Gedeón se veía a sí mismo como un cobarde, pero cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, estaba escondiendo allí la cosecha para que los madianitas no se la quitaran, y el ángel le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón se sentía el más cobarde de todos, pero Dios lo veía como un juez. Entonces así vemos también hombres y mujeres en la Biblia que han pasado esto, pero usted y yo podemos decir con certeza lo que dijo David. Les invito a que nos coloquemos de pie y vamos a expresar ese salmo, el Salmo 138:8. Vamos, coloquémonos de pie y vamos a repetir esto que Dios tiene para nosotros. Y dice la letra en el nombre de Jesús así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuevamente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora. Él es bueno, Señor. Él cumplirá tu propósito, su propósito en ti. No sabemos por las cuales estés pasando, pero en esta hora podemos venir a este lugar y decir: Señor, tú vas a cumplir el propósito en mí. Dame fuerza. Por eso les invito, si desean pasar a este lugar, este altar está abierto. Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros en esta hora. Vamos en este momento a darle gracias a Dios. Mientras nuestros hermanos entonan una alabanza, gloria al Señor Jesucristo, oremos al Señor y digamos: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Señor, aunque el enemigo quiera atormentarme, tú cumplirás tu propósito en mí. Aunque a veces yo mismo vea que yo no puedo hacerlo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque muchas veces no tengamos fuerza para seguir adelante, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque veamos de que todos nos descalifican y quieren decir toda clase contra nosotros, Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor está en este lugar para darte nuevas fuerzas. El Señor está en este lugar para aclarar, para abrir tus ojos. Si estás pasando por una situación que no entiende, por una situación que tal vez no le ves salida, Señor, abre mis ojos para que vea tu gloria. Abre mis ojos para ver, Señor, lo que tienes preparado para mí. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Abre mis ojos para ver tu gloria, Señor Jesucristo.